Imagina este escenario: tu mente es como un océano en plena tormenta. Pensamientos incontrolables que se elevan como olas gigantes, te arrastran y te envuelven en caos. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que existe un modo de calmar ese mar embravecido? Si te sientes atrapado por la ansiedad, el estrés o simplemente no puedes apagar el constante parloteo mental, no estás solo. Hay formas prácticas y poderosas de recuperar el control y encontrar esa serenidad que tanto anhelas. Pero cuidado, estas no son soluciones comunes. Son estrategias cuidadosamente diseñadas que te guiarán hacia una calma profunda. ¿Te atreverías a descubrirlas? En este vídeo, te llevarás paso a paso a través de 7 técnicas simples, pero asombrosamente efectivas que pueden cambiar tu forma de enfrentar el caos mental. Desde respiraciones conscientes que desaceleran el ritmo frenético de tus pensamientos, hasta pequeños ajustes en tu rutina que transformarán por completo cómo percibes el estrés. Este no es un simple consejo, es un viaje hacia un estado mental que pocos alcanzan. Así que, si buscas liberarte de la mente inquieta que te domina, quédate hasta el final. 1. Practica la atención plena en el presente. La atención plena es la práctica consciente de llevar nuestra mente al momento presente, observando lo que ocurre en nuestro entorno y dentro de nosotros sin juzgar. Comienza integrando este enfoque en tus rutinas diarias, desde actividades simples como tomar una taza de café, caminar por el parque o incluso lavarte las manos. La idea es que, en lugar de realizar las tareas de manera automática, te detengas a notar cada detalle: la textura del café en tu lengua, el sonido de las hojas al caminar, la sensación del agua tibia en tus manos. Al hacerlo, te conectas profundamente con el ahora, reduciendo el piloto automático que solemos activar la mayor parte del día. La mente es famosa por vagar al pasado y al futuro, preocupándose por lo que hiciste o ansiosa por lo que está por venir. Practicar la atención plena entrena a tu cerebro para reconocer esos momentos y devolverlo, con amabilidad, al presente. De esta manera, reduce la cantidad de energía mental que se desperdicia en pensamientos innecesarios y te mantienes más enfocado en lo que realmente importa, el aquí y el ahora. Integrar la atención plena no es algo que suceda de un día para otro, es una habilidad que se desarrolla con paciencia y práctica constante. Puedes empezar con pequeñas dosis de meditación, cierra los ojos por unos minutos al día, concéntrate en tu respiración y observa cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Con el tiempo, esta sencilla práctica ampliará tu capacidad de mantener la calma y la claridad en otras áreas de la vida. Además, la atención plena te ayuda a manejar mejor tus emociones, pues al estar presente, no reaccionas de inmediato a los estímulos externos, sino que te das el espacio para observar lo que sientes y decide con conciencia cuál es la mejor manera de responder. Esta habilidad de tomar una pausa consciente te da una ventaja enorme en momentos de estrés o conflictos. No se trata de ignorar tus emociones, sino de reconocerlas sin dejarte arrastrar por ellas. Practicar la atención plena te permite ver la realidad con mayor nitidez y, en consecuencia, tomar decisiones más acertadas. Esto no solo mejora la calidad de tus relaciones, sino que también reduce el malentendido y el conflicto. Practicar la atención plena, entonces, se convierte en un medio para mejorar la calidad de tu vida en todos los ámbitos, desde el personal hasta el profesional. A medida que te entrenas para estar plenamente presente, empiezas a vivir con mayor intención, apreciando los pequeños placeres de la vida y enfrentando los desafíos con mayor serenidad y claridad mental. 2. Aprende a soltar el pasado. Es un proceso que requiere valentía y autocompasión. A menudo, las experiencias pasadas, sean buenas o malas, moldean nuestra identidad y manera de ver el mundo. Sin embargo, aferrarse a ellas puede atraparnos en una cárcel mental, impidiéndonos vivir plenamente el presente y proyectar un futuro saludable. La clave para liberarse del peso del pasado es el perdón y la aceptación. Perdonar no significa justificar lo que sucedió, sino liberarte a ti mismo del resentimiento que estas experiencias dejaron. Al aferrarnos al dolor, creamos un ciclo destructivo que nos lleva a revivir constantemente momentos que ya no existen, drenando nuestra energía emocional y mental. Para romper este ciclo, es importante aceptar las lecciones que las experiencias que nos ofrecieron y enfocarnos en lo que podemos controlar, el aquí y el ahora. Pregúntate,
¿qué puedo aprender de esa situación? ¿Cómo puedo utilizarlo para ser una mejor versión de mí mismo? Este cambio de perspectiva transforma el pasado en un maestro, no en una carga. Además, aprender a soltar el pasado requiere que dejemos ir la versión de nosotros mismos que está atada a esos eventos. A veces nos identificamos tanto con nuestras experiencias que nos convertimos en prisioneros de ellas. Pensamos que, si dejamos ir lo que ocurrió, perderemos una parte de nuestra identidad. Pero la verdad es que soltar no es olvidar, sino integrar. No se trata de borrar los recuerdos, sino de comprender que no definen quién eres hoy. Cultiva una nueva narrativa personal, reconoce tu capacidad de crecimiento y reinvención. Una manera de hacerlo es practicar la gratitud por el presente y visualizar un futuro más alineado con lo que deseas ser. Rodéate de personas y ambientes que refuercen tu nueva identidad y utiliza afirmaciones que te recuerden que mereces un nuevo comienzo. Poco a poco, al soltar el pasado, abre espacio para la creatividad, la paz interior y la verdadera libertad emocional, permitiéndote vivir una vida más plena y auténtica. Para aprender a soltar el pasado, es vital comprender que vivir anclado a lo que ya pasó es como intentar caminar con un pie atrapado en el lodo, te ralentiza y te hace sentir estancado. Aceptar que el pasado no puede ser cambiado y que lo único que puedes controlar es tu respuesta a él es el primer paso hacia la liberación. Piensa en el pasado como un capítulo de un libro que ya ha terminado de leer. Aunque puedas volver a esas páginas, no puedes modificar el contenido. ¿Vale la pena seguir leyendo lo mismo una y otra vez? Al soltar lo que fue, te das la oportunidad de escribir nuevos capítulos que reflexionen quién eres ahora, no quién eras antes. Una estrategia para comenzar es reflexionar sobre que ganando al aferrarte a esos recuerdos, ¿es realmente útil o está manteniendo abierta una herida que debes sanar? Cambia el enfoque de tu mente de lo que pudo ser a lo que puedo hacer ahora. Practica ejercicios de mindfulness para reenfocar tu atención en el presente y agradecer lo que tienes en lugar de lamentar lo perdido. 3. Acepta lo que es, sin resistirte. Sin oponer resistencia, es un principio fundamental para vivir en armonía con uno mismo y el entorno. Cuando te resistes a lo que está ocurriendo, genera un conflicto interno que no solo afecta tu estado emocional, sino que también consume tu energía mental y física. Esta resistencia surge cuando luchas contra circunstancias que no puedes cambiar, cuando deseas que las cosas sean diferentes a como son o cuando te niegas a aceptar tus propios errores y limitaciones. Aceptar no significa rendirse o conformarse, sino ver la situación con claridad y reconocerla como un punto de partida para cualquier cambio posible. Si te enfrentas a un problema inesperado, una enfermedad o una pérdida, la aceptación es el primer paso para gestionar el dolor de manera más saludable. Al aceptarlo, le quitas el poder a la situación de controlarte, porque deja de pelear contigo mismo o con el mundo, y en lugar de eso, encuentras un espacio de serenidad desde donde puedes actuar de manera más sabia. Resistirte a la realidad es como nadar contra una corriente fuerte, te agotas, pierdes fuerzas y, al final, la corriente te arrastra de todas las formas. Aprender a aceptar no es sinónimo de pasividad o de ser víctima de las circunstancias. Más bien, se trata de estar presente en el momento y reconocer lo que está bajo tu control y lo que no lo está. Si algo te causa malestar, pregúntate si realmente puedes hacer algo para cambiarlo. Si la respuesta es no, entonces deja de resistirte y enfócate en cómo puedes adaptarte a la situación. La resistencia crea frustración, ira y ansiedad porque te aferras a la idea de que las cosas deben ser diferentes, lo cual solo intensifica tu sufrimiento. Aceptar lo que es te permite liberar ese peso y redirigir tus energías hacia lo que sí puedes influenciar, tus pensamientos, actitudes y acciones. En última instancia, la aceptación te brinda libertad porque te permite dejar ir el control sobre lo incontrolable, aligerando tu mente y abriendo las puertas para actuar con una visión más clara y un corazón en paz. Cuando aceptas la realidad, lo haces sin juicio, sin etiquetar las circunstancias como buenas o malas, simplemente observándolas con objetividad. Al hacer esto, evitas caer en la trampa del victimismo y recuperas la capacidad de elegir tus respuestas. Por ejemplo, si enfrentas una situación difícil en el trabajo, en lugar de resistirte y decirte a ti mismo que no es justo o que las cosas no deberían ser así,
puedes aceptar la situación tal como es y decidir cómo actuar con mayor claridad. La aceptación te da una base sólida desde donde construir, permitiéndote ver todas las posibilidades disponibles sin la niebla de la negación o la frustración. La resistencia, por el contrario, es como poner un muro entre tú y la realidad. Cada vez que te dices que esto no debería estar pasando o no es justo, estás gastando energía en una lucha inútil. Este tipo de pensamiento, aunque común, genera una carga emocional que te drena. En lugar de fluir con la corriente de la vida, quedan atrapadas en una espiral de frustración y angustia. Es en ese momento cuando la mente se cierra a nuevas ideas y oportunidades. Pero al practicar la aceptación, comienzas a ver la situación desde un ángulo diferente. Te liberas de la presión de forzar el mundo a ajustarse a tus expectativas y, en su lugar, adaptas tus expectativas al mundo. Esto no significa renunciar a tus sueños o aspiraciones, sino reconocer que algunas cosas son como son y no puedes cambiarlas con solo desearlo. Aceptar, entonces, es como hacer las paces con el presente, permitiendo que la calma reemplace la ansiedad y la claridad disuelva la confusión. Desde esa paz interior, te vuelves más resiliente y capaz de enfrentar los desafíos con una mente enfocada y un corazón ligero. 4. Practica el desapego emocional. El desapego emocional no se trata de evitar las emociones o volverse insensible, sino de ser capaz de sentir sin aferrarse a lo que esas sensaciones representan. Practicar el desapego significa reconocer la naturaleza transitoria de todo lo que nos rodea, las personas, las situaciones y nuestras propias emociones. Para cultivarlo, comienza aceptando la idea de que nada es permanente y que el cambio es una constante en la vida. Reflexiona sobre las relaciones y las experiencias como capítulos en un libro. Algunos personajes y momentos estarán contigo durante mucho tiempo, mientras que otros pasarán rápidamente. Aceptar esto no es sinónimo de indiferencia, sino de apreciación consciente. Al establecer límites internos, te permite disfrutar el presente sin miedo a perder lo que tienes o desear que dure para siempre. Un ejemplo claro de esto no depende de la validación externa para sentirte bien contigo mismo. Cuando aprendes a no anclar tu felicidad en el reconocimiento o la presencia de otros, descubres que puedes ser completo sin necesitar tanto del entorno. La práctica diaria de este tipo de desapego te fortalece emocionalmente y te permite ver cada momento como un regalo, no como una propiedad que necesitas retener. Una herramienta poderosa para desarrollar el desapego emocional es la autoobservación. Toma tiempo para identificar cómo reaccionas cuando te enfrentas a la pérdida, el rechazo o los cambios inesperados. En lugar de resistirte a lo que sientes, observa como un espectador que analiza sin juzgar. Esta práctica te ayudará a reconocer patrones de apego que te anclan al sufrimiento, como la necesidad de control o la obsesión con ciertos resultados. Al detectar estos patrones, puedes desafiar la creencia subyacente de que tu bienestar depende de esas condiciones externas. Para facilitar esta transición, intenta cambiar tu diálogo interno cuando surja un apego. En lugar de pensar necesito esto para ser feliz, dile a tu mente puedo disfrutar de esto, pero estará bien si cambia o se va. Esto cambia la dinámica de dependencia por una mentalidad de gratitud y aceptación. Otro aspecto crucial es evitar el autoengaño de creer que, si ama intensamente, necesita poseer o mantener lo amado. La verdadera libertad emocional surge cuando puedes amar sin intentar retener o cambiar. De esta manera, el desapego no se vuelve un mecanismo de defensa, sino una elección consciente de experimentar la vida sin miedo a la pérdida. La independencia emocional no significa cortar lazos o aislarse, sino ser capaz de mantener la calma y el equilibrio sin importar lo que suceda a tu alrededor. Empieza por crear un espacio de reflexión personal, ya sea a través de la meditación, la escritura o simplemente tomando unos minutos cada día para estar en silencio. Al conectar contigo mismo, te conviertes en un observador de tus propias emociones y puedes verlas pasar sin aferrarte a ellas. A medida que te fortaleces internamente, disminuye la necesidad de buscar seguridad o aprobación en el exterior. Esto también se traduce en liberarte de la necesidad de reacciones inmediatas, por ejemplo, cuando alguien actúa de manera inesperada o dolorosa, en lugar de responder impulsivamente, permite que la situación repose y analiza tu reacción desde un lugar de calma.
Así, la independencia emocional se convierte en un refugio que te protege de las tormentas externas y te permite experimentar las emociones de forma más libre, sin que te controlen. 5. Reflexiona diariamente sobre tu día. Es una herramienta poderosa para tu crecimiento personal y claridad mental. Tomarse unos minutos al final de cada jornada para analizar tus pensamientos, acciones y experiencias es como crear un mapa mental de tu vida, permitiéndote observar patrones y entender mejor tus emociones. Cuando reflexionas sobre lo que vives, estás fortaleciendo tu autoconciencia y tomando el control de tu desarrollo. Puedes empezar preguntándote, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice bien? ¿Y qué podría mejorar? Al hacerlo, te permite identificar qué áreas de tu vida están alineadas con tus metas y cuáles no. Si algo salió mal, en lugar de frustrarte, míralo como una oportunidad para mejorar y crear estrategias que te ayudarán a enfrentar desafíos futuros. Por otro lado, reconoce tus logros, por pequeños que sean, fomenta un sentido de satisfacción y gratitud. Esto no solo refuerza la autoestima, sino que también te motiva a seguir avanzando. Un hábito sencillo que puedes implementar es llevar un diario de reflexiones. Este no tiene que ser extenso, con solo unos minutos cada noche es suficiente. La idea es que registres tus pensamientos, observaciones y sentimientos, de manera que puedas ver el progreso con el tiempo. Intenta enfocarte en 3 aspectos: logros, lecciones y áreas de mejora. Escribe con honestidad y sin juzgarte. Recuerda que el objetivo es entenderte mejor, no criticarte. Al leer estas notas con el tiempo, comenzarás a ver cómo evolucionas, te conocerás más a fondo y sabrás qué te impulsa o te detiene. Además, este ejercicio de reflexión puede ayudarte a cerrar el ciclo del día, liberando la mente de preocupaciones, para que puedas descansar con mayor tranquilidad. El simple acto de escribir también ayuda a procesar las emociones y a encontrar significado en las experiencias diarias. Con el tiempo, este hábito se convertirá en una brújula que te guiará hacia decisiones más acertadas y una vida más consciente. Puedes empezar preguntándote, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice bien? ¿Y qué podría mejorar? Al hacerlo, te permites identificar qué áreas de tu vida están alineadas con tus metas y cuáles no. Por ejemplo, si notas que repetidamente te sientes estresado por ciertas tareas, podrías considerar cómo priorizarlas de manera diferente o buscar ayuda. Si algo salió mal, en lugar de frustrarte, míralo como una oportunidad para mejorar y crear estrategias que te ayuden a enfrentar desafíos futuros. Esta actitud proactiva no solo disminuye el estrés, sino que también promueve un enfoque más positivo hacia las dificultades. Reconocer tus logros, por pequeños que sean, fomenta un sentido de satisfacción y gratitud. Esto no solo refuerza la autoestima, sino que también te motiva a seguir avanzando, creando un ciclo positivo que alimenta tu bienestar emocional y mental. Un hábito sencillo que puedes implementar es llevar un diario de reflexiones. Este no tiene que ser extenso, con solo unos minutos cada noche es suficiente. La idea es que registres tus pensamientos, observaciones y sentimientos de manera que puedas ver el progreso con el tiempo. Intenta enfocarte en 3 aspectos: logros, lecciones y áreas de mejora. Al escribir sobre tus logros, no importa cuán pequeños sean, reconoces tus esfuerzos y celebras tus avances. Las lecciones te permiten aprender de tus experiencias, y al reflexionar sobre las áreas de mejora, identificas oportunidades para crecer. Escribe con honestidad y sin juzgarte. Recuerda que el objetivo es entenderte mejor, no criticarte. Al releer estas notas con el tiempo, comenzarás a ver cómo evolucionas, te conocerás más a fondo y sabrás qué te impulsa o te detiene. Con el tiempo, este hábito se convertirá en una brújula que te guiará hacia decisiones más acertadas y una vida más consciente. Así, reflexionar diariamente se transforma en un ritual que enriquece tu bienestar, impulsándote hacia un futuro más satisfactorio y pleno. 6. Controla tus pensamientos. La mente es un terreno fértil donde florecen tanto pensamientos positivos como negativos. Aprender a controlar estos pensamientos es esencial para alcanzar una vida equilibrada y satisfactoria. En primer lugar, es importante reconocer que no puedes evitar que ciertos pensamientos lleguen a tu mente, lo que sí puedes hacer es decidir cómo reaccionar ante ellos. Practicar la atención plena, mindfulness,
puede ser una herramienta invaluable en este proceso. Dedica unos minutos cada día a meditar, centrándote en tu respiración y permitiendo que los pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. Con el tiempo, desarrollarás una mayor conciencia de tus patrones de pensamiento y aprenderás a observarlos desde una distancia segura, sin dejar que te dominen. Esta práctica no solo te ayudará a reducir la ansiedad y el estrés, sino que también te permitirá ser más consciente de tus reacciones emocionales ante situaciones desafiantes. Puedes implementar técnicas de reestructuración cognitiva para cambiar la forma en que piensas sobre las situaciones. Si te encuentras atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, intenta desafiar esos pensamientos. Pregúntate a ti mismo, ¿es este pensamiento realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo para apoyarlo? A menudo, descubrimos que nuestros pensamientos son distorsionados y no reflejan la realidad. Una vez que identifiques esos pensamientos limitantes, reemplace con afirmaciones positivas y realistas que fomenten un enfoque más constructivo. Por ejemplo, si piensas nunca haré esto bien, reemplázalo con he tenido éxito en el pasado y puedo mejorar con la práctica. Este proceso no solo aumenta tu autoestima, sino que también fomenta una mentalidad más resiliente y proactiva. Recuerda que controlar tus pensamientos es un viaje, no un destino. La práctica constante y la autocompasión son clave para desarrollar una mente serena y enfocada, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con confianza y determinación. Dedica unos minutos cada día a meditar, centrándote en tu respiración y permitiendo que los pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. Con el tiempo, desarrollarás una mayor conciencia de tus patrones de pensamiento y aprenderás a observarlos desde una distancia segura, sin dejar que te dominen. Esta práctica no solo te ayudará a reducir la ansiedad y el estrés, sino que también te permitirá ser más consciente de tus reacciones emocionales ante situaciones desafiantes. Por ejemplo, al enfrentar una situación de presión, como una presentación en el trabajo, la atención plena te permitirá mantener la calma y enfocarte en el presente, en lugar de dejar que el miedo y la duda nublen tu mente. Además de la atención plena, puedes implementar técnicas de reestructuración cognitiva para cambiar la forma en que piensas sobre las situaciones. Si te encuentras atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, intenta desafiar esos pensamientos. Pregúntate a ti mismo, ¿es este pensamiento realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo para apoyarlo? A menudo, descubrimos que nuestros pensamientos son distorsionados y no reflejan la realidad. Por ejemplo, es común pensar nunca haré esto bien cuando enfrentas una nueva tarea. En este caso, es crucial reemplazar ese pensamiento negativo con afirmaciones más constructivas. En lugar de quedarte atrapado en la autocrítica, reemplace con algo como he tenido éxito en el pasado y puedo mejorar con la práctica. Este enfoque no solo aumenta tu autoestima, sino que también fomenta una mentalidad más resiliente y proactiva. La autocompasión también juega un papel fundamental en este proceso. Sé amable contigo mismo y entiende que cometer errores es parte del crecimiento. 7. Cultiva la gratitud por las pequeñas cosas. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos atrapados en la rutina y la prisa, lo que puede llevarnos a pasar por alto las pequeñas bendiciones que nos rodean. La gratitud es una práctica poderosa que nos permite enfocarnos en lo positivo y apreciar incluso los momentos más simples. Para comenzar a cultivar esta actitud, puedes hacer un esfuerzo consciente para pausar y reflexionar sobre las pequeñas cosas que a menudo damos por sentado, un amanecer hermoso, una sonrisa de un ser querido o el aroma del café por la mañana. Cada vez que sientas que la vida se vuelve abrumadora, intenta hacer una lista de estas pequeñas maravillas. Este ejercicio no solo te ayudará a ser más consciente de lo que tienes, sino que también transformará tu perspectiva, permitiéndote encontrar felicidad y satisfacción en lo cotidiano. Además, practicar la gratitud por las pequeñas cosas tiene un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y mental. Estudios han demostrado que las personas que mantienen un diario de gratitud experimentan una mayor satisfacción en la vida, menos síntomas de depresión y ansiedad, y una mejor calidad de sueño. Para incorporar esta práctica en tu vida, considera establecer un ritual diario, como escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche antes de dormir. No tiene que ser algo grandioso,
puede ser tan simple como disfrutar de una buena comida o sentir el calor del sol en tu piel. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a desarrollar una mentalidad más positiva, lo que te permitirá enfrentar los desafíos con una actitud más resiliente. Cuando expresas agradecimiento, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando un ambiente de apoyo y conexión. Al final del día, cultivar la gratitud por las pequeñas cosas es un viaje hacia una vida más plena y significativa. Puedes comenzar este proceso simplemente deteniéndote a observar tu entorno, el sonido de las hojas al ser acariciadas por el viento, el aroma de tu comida favorita o la calidez de una sonrisa. Tomarte el tiempo para reconocer estos pequeños placeres puede cambiar tu estado de ánimo y ayudarte a sentir una mayor conexión con el mundo que te rodea. Considera llevar un diario de gratitud, en el que anotes esos momentos pequeños y significativos. Este simple acto te recordará que la felicidad no siempre proviene de eventos grandiosos, sino de la suma de esas pequeñas experiencias que, juntas, crean un tapiz rico y vibrante en tu vida. Al cambiar nuestro enfoque hacia lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, comenzamos a experimentar una sensación de satisfacción y paz interior. Esto es especialmente importante en momentos de estrés o dificultad, donde la mente tiende a centrarse en lo negativo. Dedicar unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre lo que has agradecido puede ayudarte a contrarrestar esos pensamientos negativos, promoviendo una perspectiva más optimista y resiliente. Además, la gratitud tiene el poder de fortalecer nuestras relaciones. Al expresar agradecimiento a quienes nos rodean, no solo mejoramos nuestro vínculo con ellos, sino que también inspiramos un ciclo positivo de aprecio y apoyo mutuo. Este acto de reconocimiento puede ser tan simple como enviar un mensaje de agradecimiento o compartir una palabra amable. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Cada una de estas 7 estrategias puede ser tu aliada en momentos de caos, brindándote el poder de transformar tus pensamientos y encontrar la paz que tanto mereces. Te animo a que las integres en tu vida diaria y observes cómo, poco a poco, logras conquistar esos mares tempestuosos que alguna vez te dominaron. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.